Muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar acerca del primer capítulo del libro Laudato Si. Este capítulo se titula Lo que está pasando a nuestra casa. Este principalmente habla sobre la humanidad. ¿Qué nos dice de la humanidad? El Papa nos dice principalmente que las teorías teológicas y filosóficas acerca del cuidado del medio ambiente y nuestro trato hacia él son muy ciertas y no una simple teoría como muchas personas lo ven. Hay rasgos muy marcados en nuestra humanidad los cuales nos afectan gravemente al medio ambiente, como lo es por ejemplo el consumismo, la sobrepoblación y la última pero no menos importante, la contaminación. Y el principal objetivo de este capítulo es que nos demos la invitación un poco de darnos como a cada persona, dar un vistazo a nuestra vida y cómo nosotros aportamos a cada uno de estos tres pilares que afectan al medio ambiente y a la humanidad en general. Lo vemos principalmente por manejar nuestras finanzas, saber por ejemplo qué es necesario y qué realmente es innecesario, evitar asimismo consumir desmedidamente, reciclar y demás. La sobrepoblación, este ya es un tema un poco más de los gobiernos y demás. Aquí es donde vienen muchos factores como es la educación y consigo pues la educación sexual. Tenemos que tener en cuenta que este mundo lastimosamente no es sostenible en sí mismo y ahí al ritmo que vamos no podremos proveerle a nuestras generaciones futuras todo lo que tenemos nosotros hoy día. Y por último, la contaminación. Este es un tema bastante importante ya que la mayoría de nuestras cosas, de la producción de nuestras cosas, genera contaminación. Es por esto que se debe cambiar los métodos de producción, de consumo y explotación de recursos, evitando así un desmedido daño al planeta. El capítulo segundo, denominado El Evangelio de la Creación, es cuanto menos curioso, ¿no? Ya que el principal motivo por el que el Papa Francisco escribió esto es alejar un poco este texto del ámbito evangélico, es decir, hacia un público más laico, el cual no le interese mucho la religión y demás, sino realmente el cuidado del medio ambiente. Pero ¿qué nos quiere decir el Papa Francisco con este capítulo? Pues muy sencillo, que hay que saber diferenciar un poco en que somos, o sea, según la religión cristiana, somos creados, somos los hijos de Dios, somos creados a imagen de Él. Pero una salvedad, la cual es la siguiente. El ser hijos de Dios no significa que tengamos primero toda la tierra a nuestro antojo, todos los recursos a nuestro antojo. Y en segundo lugar, esto también nos quiere decir que nosotros no tenemos el poder sobre otras especies, es decir, nosotros no podemos llegar a un ecosistema, ejemplo, romper, no sé, media selva para construir una carretera o destruir un hábitat para construir vivienda y demás. Esto es un poco inhumano, ¿no? Un poco, por así decirlo, un poco ingrato, ¿no? Generar, por así decirlo, un dominio en cuanto a las especies distintas al ser humano. Listo. En cuanto al objetivo principal de este capítulo, más que objetivo diría yo que un mensaje, es que la Tierra nos hace, más que un objetivo, es una invitación que nos hace el Papa, es a no malinterpretar las escrituras cristianas. Es decir, el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios no nos da el mandato a dominar la tierra y a, por así decirlo, manejar los recursos y demás a nuestro antojo. Por consiguiente, este nos invita a cuidar nuestra amada tierra, nuestro hermoso planeta Tierra, ya que el hoy, va a ser el futuro para nuestros hijos. Por eso tenemos que luchar para un mejor mañana
y por un futuro mejor para las generaciones siguientes. Capítulo 3. Raíz humana de la crisis ecológica. Es muy importante conocer las raíces de todo lo cercano a nosotros, pues en ellas podemos encontrar y reconocer eh, y describirnos como tal. Es muy importante reconocer esa raíz humana de la crisis ecológica porque tenemos que tener en cuenta que, que lo que hemos desviado y lo que contradecimos con nuestra realidad puede llegar a tal punto de dañarla como tal. Con esto saco la conclusión de que en el origen de muchas dificultades del día a día tendemos a tener otras prioridades y no ser conscientes de construir un mejor mañana para poder mejorar nuestra sociedad como tal. A ello me refiero que la realidad humana y social se constan en la degradación del medio ambiente, siendo un signo de reduccionismo, podemos decir, afectando esta vida humana y la sociedad en todos sus aspectos. Capítulo 4. La ecología integral. Hablamos de la ecología integral según el Papa Francisco como un cambio. Este cambio nos invita a ser unos con la naturaleza. ¿Para qué sirve este cambio? Para cambiar nosotros mismos y no alterar más nuestra naturaleza y llevarnos a lo que Dios nos regaló. Además de esto, hablamos de este capítulo en distintos problemas y acogemos la ecología integral como un factor importante. La ecología integral la acogemos como en situaciones humanas y sociales. Nos da el mensaje de ser humanistas, de que nosotros somos unos con el medio ambiente, que si nosotros hacemos algo que, por ejemplo, nos afecte a nosotros, afecta también al medio ambiente, afecta a nuestro entorno. Entonces tenemos como una triada donde acá tenemos el medio ambiente, nosotros y los que nos rodean. ¿Qué tenemos acá también? Tenemos que nos va a afectar lo laboral, las personas que nos rodean, puede ser familia y amigos, y puede ser nuestros entornos urbanos, ya que no vamos a tener las mismas capacidades, las mismas necesidades. Entonces eso es lo que nos invita a la ecología integral del capítulo 4, a ser unas personas más humanistas y de la misma manera relacionarse con los demás y con el medio ambiente. En el capítulo 5 de Laudato Si, el Papa Francisco nos da algunas ideas para hacerle frente a las problemáticas que se venían hablando en capítulos anteriores. Nos dice que ha analizado la situación actual de la humanidad y algunas causas que generan el cambio climático. Abarca desde el punto 163 hasta el 201 y tiene 5 partes. La primera parte es el diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Este nos dice que si queremos sentir a la humanidad como un solo pueblo, tenemos que procurar que las soluciones sean más globales y no solamente cumplan con los intereses de unas pocas naciones. Las reducciones de gases de efecto invernadero requieren de honestidad, valentía y responsabilidad. En la segunda parte, que es el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales, nos dice que el inmediatismo político solo crea crecimiento a corto plazo, ya que los gobiernos nos exponen a implementar medidas que afecten el nivel del consumo, en especial cuando hay inversiones extranjeras, dejando inconforme a la población. Además está el problema de la corrupción, que hablaremos más adelante, y nos da algunas soluciones para combatir el cambio climático, como ahorrar energía, modificar nuestro consumo, proteger a las especies, reciclar, entre otros. En la tercera parte tenemos diálogo y transparencia en los procesos decisionales. Para realizar avances se tiene que tener diálogos transparentes. La corrupción puede minimizar el daño del cambio climático con el fin de promover los intereses de unos pocos en vez del interés global. Cuando se realiza una de esas actividades, se tiene que saber el por qué, el para qué, el cómo
el cómo se va a financiar este proyecto y quién lo va a hacer y cómo se va a pagar. El Papa Francisco nos dice que la rentabilidad no tiene que ser el único criterio para realizar este tipo de proyectos o de inversiones. En la cuarta parte se llama Política y Economía en diálogo para la plenitud de la humanidad. En esta parte básicamente nos dice que la política y la economía se culpan la una a la otra pues, de los males que hay en el mundo, ¿no? Dice que no hay avance por culpa del sistema económico y la otra dice que no hay avance por el problema de la corrupción. Entonces las dos echan la culpa y pues el Papa nos invita a reconocer nuestros errores y corregirlos en pro de la humanidad. Y el quinto es las religiones en el diálogo con las ciencias. El Papa nos dice que la mayoría de las personas en el mundo se declaran creyentes,